Hola querida, buenos días, feliz santo sábado para todos ustedes, 6:34 minutos acá en Colombia, 7:34 minutos en Venezuela, 8:34 minutos en Argentina. Nos sentimos muy felices por estar conectados con ustedes a través de este medio tan especial como es el live de la Iglesia Universitaria para compartir, trabajar y visionar con todo el corazón en el estudio especial de Inverso. Estamos en Inverso 360, donde descubres tu identidad, donde vives tu propósito y donde correctamente creemos que el Señor está utilizando mentes para ser renovadas, restauradas y conectadas nuevamente con la influencia eterna. Apreciado Alejo, buenos días, mi amigo, Dios te bendiga, ¿cómo amaneces? Feliz sábado, qué rico tenerte en esta nueva temporada de Inverso 360. Feliz sábado, mi querido amigo. Feliz primer sábado del mes y del año. Qué bendición poder iniciar este sábado estudiando la palabra de Dios y en especial uno de estos maravillosos temas que me encantan, como es el estudio de la salud mental bajo el énfasis bíblico, ¿no? Y cómo para este tiempo es necesario que podamos tener una mente renovada, como bien lo expresa el libro de Romanos, para poder entender la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Y que bueno, sin duda creo que va a ser esta experiencia o este trimestre una experiencia extraordinaria y pues que nuestros corazones puedan estar dispuestos a poder recibir de parte del Señor todo lo que nos quiere dar y por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Poder permitir la renovación de nuestra mente. Así que bueno, amigo, un gustazo poder saludarte, un gustazo poder estar acá con ustedes una vez más. Qué bendición, Alejo, que tengamos la oportunidad de contar contigo durante esta temporada. Esperamos en algunos episodios en los que tengas la disposición puedas acompañarnos. Sabemos que pues hay un oficio bastante ocupado, pero sin embargo valoramos tu tiempo y te damos muchas gracias por estar conectado con nosotros a través de este enfoque tan importante que es la salud mental. Alejo, y precisamente hay algunos datos que daba la lección y voy a hacer este paréntesis un momento. Recuerden ustedes que a través de la Play Store pueden descargar la aplicación de Escuela Sabática donde tienen ambas lecciones, tanto la lección de adultos como la lección de Inverso, la lección de jóvenes. Entonces pueden conectarse allí y descargarla. Yo sé que a veces conseguirlo en términos físicos es muy complejo, pero sin embargo se puede hacer a través de medios virtuales o también en PDF, puedes conseguirlo en internet también, no hay ningún inconveniente, solo tienes que conectar Escuela Sabática Inverso y ahí te va a salir en PDF o en la aplicación del Play Store. Voy a cerrar paréntesis y voy a conectarme contigo, Alejo, porque yo creo que ya es necesario, el tiempo es corto, hay mucho que decir y es muy importante resumir algunos puntos importantes, pero quiero iniciar, Alejandro, antes de la oración como tal, con un esquema bien interesante que presentaba la lección y queremos partir desde la oración con este enfoque. 703,000 personas anualmente se suicidan. 703,000 es un promedio. Los que llevan contados, los que no, me imagino que debe ser mucho más las estadísticas, aunque por ahí dicen que nunca fallan, siempre mienten. Es una realidad, las estadísticas nunca tienen un concepto real, pero se acercan mucho al sentido de la realidad. 703,000 personas se suicidan cada año, pero lo interesante es que las estadísticas también dicen, Alejo, que de esas 703,000, o sea, por cada suicidio, 12 intentan hacerlo. O sea, hay 11 fallidos de 12 que lo intentan. Pero el punto es que estamos hablando de un problema terriblemente grande, al punto de que lo que nos está llevando ahorita a la muerte es nuestro estilo de vida por medio de nuestros pensamientos. ¿Qué opina Alejandro Molaya sobre este concepto? ¿Y por qué es importante tratar de conectar lo espiritual con el sentido mental? ¿Es algo importante el concepto de la restauración mental? Por supuesto, totalmente. Y no podemos separar una cosa de la otra. Cuando vamos al Génesis, el Señor o creó al ser humano bajo las dimensiones integrales, físico, mental y espiritual y por supuesto social. Y pues como sabemos el pecado creó una alienación en cada una de estas áreas y produjo una separación. Todos estamos divididos, partidos, sí, en todas nuestras facultades. Y cuando nosotros consultamos la escritura y vemos nuestra condición actual, Lucas 21, versículos 25 y 26, dice que en la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por todas las cosas que estarán aconteciendo y los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que sobrevendrá sobre la tierra. Es decir, la Biblia presenta un mundo en una condición de salud mental grave, en una condición de angustia, perplejidad, temor, ansiedad. Esta es la condición de nuestro mundo hoy y de allí la importancia de nosotros poder levantar nuestra voz bajo el enfoque bíblico en torno a la restauración de la mente, ¿no? Para poder entender cuál es el propósito de Dios para esta humanidad. Amén. Mi viejo, qué necesidad hay literal de poder conectar con este sentido y aprender a vivir desde la perspectiva de ser restauradores. Yo creo, muchachos,
que es muy importante desarrollar algo para orar y comenzar nuestra lección. No solamente queremos tratar mentes, sino que yo creo que es necesario que aprendamos con todo el corazón, Alejo, a tratar mentes. O sea, no solamente a sanar, sino a tratar. Y creo que es uno de los conceptos más grandes. Porque nunca se me olvida el ministerio que a nosotros se nos da, y no estoy hablando del pastoral, estoy hablando del cristiano. El Señor dice, y Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de Cristo, y a nosotros se nos dio entonces el ministerio de la reconciliación. Ahí tenemos que enfocar y es donde tenemos que invertir nuestro tiempo. Así que bueno, sin más preámbulos, familia, gracias por estar con nosotros. Recuerda que es muy importante que puedas comentar. Queremos darle por acá saludos a Yuri, que nos dice hola, muy buenos días para todos, bendiciones para ustedes y que el cielo derrame el sello de su aprobación sobre este inverso. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. También tenemos a Jennifer Moreno, que dice saludos chicos, feliz sábado. Gracias Jenny por estar con nosotros y a todos los que están conectándose y los que se conectarán a través de esta plataforma digital. Muchas gracias. Somos Iglesia Universitaria, recuerda Inverso 360, temporada 3, episodio 1, renovar la mente quebrantada. Alejandro, ¿puedes dirigirnos en oración, por favor, e iniciar este comentario especial? Por allí ya vi que entró nuestro compañero Emanuel, así que vamos con toda. Oramos pues. Eterno Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, en primer lugar reconociendo, Señor, nuestra incapacidad para poder entender tu palabra. Razón por la cual, Señor, reconociéndonos como criaturas y a ti como Creador, suplicamos en tu bondad puedas concedernos el don de tu Espíritu Santo, para que inspire e ilumine nuestras palabras, Señor, de tal modo que lo que presentemos sea objetivo y bíblico y podamos, Señor, llevar esta preciosa verdad, o que tu Espíritu Santo nos use para llevar esta preciosa verdad al corazón de cada una de las personas que nos oyen. Y que de esta manera, Señor, como tus instrumentos, podamos ser esos canales por medio de los cuales tú puedas emanar tu luz, tu gracia, tu sanidad y restauración hacia nuestras propias vidas y también hacia la vida de las personas que están escuchando esta programación y también que prontamente escucharán en diferido todo esto que vamos a desarrollar. Por favor, Señor, sé con nosotros, concédanos tu sabiduría, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Compañero Manuel, buenos días. Dios te bendiga, mi amigo. ¿Cómo vamos? Buenos días. Vamos nuevamente en el gozo, en victoria. Saludos, compañero Aarón. Saludos, Alejo. Dios te bendiga. Sí, amigo, ¿cómo estás? Qué bueno, nos sentimos muy contentos por estar conectados con ustedes. Queremos saludar al pastor Yampi García. Dios te bendiga, mi pastor. Gracias por estar en conexión con nosotros. Un abrazo de aquí hasta Arauca, si no me equivoco. Espero que esté bien. Tenemos también a Gemita Trujillo que nos dicen buenos días. Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado. Nos sentimos muy felices con todas las personas que están conectándose, las que se conectarán, como decía Alejandro, en esta comunidad tan bonita que se nos permite desarrollar esta conexión matinal y entonces crecer en el espíritu a través de la gracia por medio de la palabra. Muchachos, hay un punto muy importante que antes de la pauta de oración desarrollamos, y es que hay un par de estadísticas que son bien interesantes que la lección de escuela sabática mostraba y que tiene como objetivo darnos a entender la importancia de comenzar a actuar en favor de. Hay que tener algo en cuenta, obviamente. Nosotros creemos en el concepto y en el sentido del trabajo de los profesionales en el área. Creemos que es muy importante, que es muy necesario. Y este tipo de programas no van a sustituir nunca, obviamente, el trabajo de un experto, pero trataremos, influenciados por el Señor, de hacer una conexión especial que pueda llevar a alguna solución óptima, obviamente. Pero el punto especial de esto, y me gustaría comenzar con Emma, ya, o sea, que acaba de conectarse, y Alejandro también que vaya organizando las ideas, que los comentarios siempre son muy buenos y acertados. Pero Emma, ¿qué te dice a ti estas estadísticas que la lección presentó? Y yo sé que tú eres un hombre de investigación y sé que estuviste leyendo un poquito más a profundidad. Todo este tema del problema de salud mental que globalmente se está viviendo. ¿Cómo lo llevas tú y cómo lo experimentas? Incluso en tu trabajo, ¿cómo lo has visto? En tu distrito, con tu gente. O sea, ¿qué de importancia tiene este tema para Emanuel Angarita? Tú lo mencionas, Aaron, y es que se ha vuelto algo pues significativo, ¿no? Y es algo que estamos notando. Y quizás hay que dar gracias al Señor, ¿no? Por esa ventana de oportunidad que se ha abierto, donde ahora hay una mayor atención a lo que es la salud mental. Y mira, con lo poco que uno estudia, y Alejo podrá también confirmarnos eso, ¿no? Con lo poco conocimiento que uno tiene, porque no somos expertos en eso, pero uno comparte con las personas y uno puede observar entonces que sí hay problemas profundos de salud mental y que muchas de las situaciones que enfrentan, pues, es por no conocer esto. Mira, a mí me llama profundamente la atención todas las estadísticas que se nos han dado, porque pues realmente es una problemática grande. Y tú puedes ver lo importante que está haciendo cuando hace poco, y esto es publicidad no paga, vieron el video que sacó Marco
Marco con Saruma. No sé si alcanzaron a verlo en TikTok. Ajá. Sí, yo lo vi. Un video colombo venezolano que sacó Marco y Saruma hablando de la depresión, ¿no? Y cómo a veces las personas sonríen, parecen estar alegres, pero están deprimidas. Y a mí me llamó la atención cómo todo el mundo empezó a compartir el video. Más que ellos tengan influencia en el video, se fue viral y las personas, bueno, cuidemos a los nuestros. Eso tiene un sentido profundo de que estamos ampliando nuestra comprensión de este tema. Pero al mismo tiempo pues, nos muestra la necesidad de que ellos grabaron en Japón y sabemos que las estadísticas dicen que es uno de los países donde hay un mayor número de suicidios, donde pues, se ven afectadas de forma especial. Mira, nosotros, por ejemplo, aquí debemos ampliar mucho esto, ¿no? Hace poco veíamos en el diplomado nacional un psicólogo de Psicólogos Sin Fronteras. Yo sabía que había Médicos Sin Fronteras, Alejandro, pero no sabía que había Psicólogos Sin Fronteras. No tiene mucho tiempo, decían ellos de un lado. Y el que hablaba, el terapeuta chileno, el psicólogo o psiquiatra, comentaba de la situación de Venezuela, ¿no? Y como hay tantos padres fuera del país y todo, pues hay un problema grande de depresión, de ansiedad que deben ser atacados por padres que están con sus padres. Y entonces, pues se nos hace un llamado profundo a tener consideraciones en esto. Y en una jornada de salud que hicimos hace poco, la directora de la institución manifestaba y ella decía, ¿cuánto quisiera yo que el psicólogo no hubiera dado charlas solo a esta jornada especial, sino que pudiera dedicar un poco de tiempo y viniera aunque sea unas 5 veces para darle seguimiento a muchos casos? Tengo un profesor de depresión, tengo un profesor no sé qué, tengo estudiantes en esta situación, tengo BDL deprimidos. Entonces, pues que el problema es amplio, ¿no? Y que por algo el Señor ha enviado esta lección para que podamos abordarlo desde una dinámica psicoespiritual. Y a mí me llama la atención algo que tú comentas y me gustaría que Alejandro también pudiese expandirlo. Y es que los estudios recientes, mi viejo, dicen que la próxima pandemia va a ser la soledad. Qué interesante entender este aspecto, porque parece que cada día los problemas mentales tienen que ver con el sentido de la no socialización en un mundo donde parece que todo es muy sociable. Alejo, ¿cómo miras tú esta perspectiva? ¿Y cómo es interesante para nosotros hacer un análisis hoy? Considero que el gran problema que hay en la sociedad actualmente es un problema de conexión. Estamos tan conectados que a la vez estamos desconectados. Somos la generación más desconectada que existe en este mundo actualmente. Y eso parte con la idea de que, como tú mencionabas, somos expertos en estar conectados en las redes, pero estar solos en nuestra vida personal, ¿sí? En vista de que no hay esa conexión, ese vínculo entre padres e hijos, entre familia, es la razón por la cual muchos buscan a psicólogos, ¿sí? Y parto de la idea de que comúnmente, ¿por qué se le conoce actualmente a eso, no? El doctor Gerardo Payán llama a esto los padres existenciales. ¿Cómo son los padres existenciales? Que solamente se preocupan por el tener y por el hacer, más no por el ser. Mientras el niño está, por poner un ejemplo, en alguna situación, él lo llena con cosas. El niño necesita abrazos, él le da un juguete. El niño necesita atención, él le da la televisión. Pero nunca él se vincula con el niño. No hay esa conexión. Y por más que tenga, vivimos en una sociedad tan superficial, tan llena de máscara del tener y el hacer, y por eso es que la gente vive de apariencia. Pero por dentro está solo, está vacío. Porque en el ser, lo que es la identidad genuina, no existe. No existe, ¿por qué? Porque la identidad se da en el contexto de vínculo. Cuando yo tengo un modelo, me vinculo a ese modelo, me identifico con ese modelo, tengo una relación con ese modelo, entonces yo sé quién soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Créeme un sentido de identidad, créeme un sentido de pertenencia y créeme un sentido de propósito. Pero ¿por qué la sociedad actual está como está? Porque no hay un modelo al cual seguir. Los padres son padres ausentes. Están, pero no están. En las redes sociales, póngase, por ejemplo, o en un salón, sí, estamos más preocupados por el qué dirán que por conectarme con la persona. Me preocupa más lo que la otra persona piensa o diga de mí que lo que realmente yo soy y lo que puedo ofrecerle a esa persona, ¿sí? Entonces, en virtud de todo esto, efectivamente, la próxima pandemia, si se pudiera decir, va a ser en torno a un problema de salud mental porque vivimos en una generación totalmente desconectada. Estamos tan conectados, pero a su vez estamos tan desconectados que no hay ese vínculo. Y evidentemente eso se da por el hecho de habernos desconectado de la fuente principal, que es Dios, ¿sí? Y tomo en consideración lo que presenta Emma respecto al tema de que los padres están ansiosos de que haya más psicólogos, de que haya más terapeutas para atender a estas personas. Sin embargo, considero que los primeros psicólogos y los primeros terapeutas para una persona son sus padres, ¿sí?
¿Qué pasa? El padre es más práctico. El padre prefiere tener al niño en un psicólogo antes que vincularse con él, abrir su corazón y dejar que el niño presente sus necesidades y él pueda satisfacerlas. Para el padre es más práctico tenerlo en una sesión psicológica y que el psicólogo satisfaga sus necesidades antes de él como padre abrir su corazón al niño y dejar que el niño satisfaga sus necesidades por medio de ese modelo. El afecto, el abrazo, el cariño no se lo va a dar el psicólogo, se lo va a dar el padre, y el padre o los padres son los que pueden suplir los nutrientes emocionales de los hijos. Pero ¿qué pasa? Para no hacer esa vinculación, el padre prefiere tener al niño en un psicólogo y que el psicólogo lo sane, lo cure. Pero yo no asumo mi responsabilidad como padre. La sociedad está así, ¿por qué? Porque en el núcleo, que es la familia, hay deficiencia. A mí me gusta mucho esto que Alejandro está comentando y quiero en esta siguiente parte entrar en ese punto. Alejo, Emma, parece que nosotros nos hemos alejado del sentido de la responsabilidad de interacción social. Y creo que recuerdo mucho un texto de la Biblia donde el Señor dice, y el amor de muchos se enfriará. O sea, y tiene mucho este contexto de que en los últimos tiempos, de que en las últimas generaciones especialmente, ese sentido de conexión va a desaparecer tanto que habrá una desvinculación emocional que estamos completamente destruidos en este sentido. En estos días escuchaba a alguien, no recuerdo qué podcast era, pero a mí me explotó la mente, muchachos, porque decían, nosotros tenemos que entender que el apego emocional no es malo. Y yo, ya va, más o menos, ¿cómo así? O sea, explícame un poquitico. Un apego saludable, un apego saludable. Me llama la atención porque yo tenía, por un contexto negativo, el sentido del apego emocional, porque obviamente, pues, desvariarte emocionalmente por estar conectado con algo. Pero el punto es que nosotros somos seres de conexiones, o sea, y necesitamos las emociones para poder vivir, respirar, sentir, experimentar. Incluso desde el concepto, desde la creación, el Señor permitió que nosotros como seres humanos experimentáramos la necesidad de estar con alguien, o sea, y de ver este contenido. Y voy a ir a un punto aquí evangelístico, y los amigos de nuestra iglesia quizás nos podrán decir, pero muchachos, a raíz de todo esto, yo he entendido un poquito qué pasa también con nuestro sentido de evangelización y por qué poco estamos ministrando en la obra del Señor. Yo no sé, ustedes me corrigen, muchachos, pero hay algo que me ha llamado la atención estudiando la lección. Y es que el evangelio se da a través de los entornos de relaciones y amistades. Muchachos, nuestra iglesia no está teniendo amigos. Mira, yo el 31 estuve con unas personas en una iglesia y yo les hacía una pregunta, pero fue una pregunta con propósito. Y les decía, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a tomarse una aguapanela o un aguamiel o una limonadita caliente con un hermano de iglesia? O con un vecino. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted le invitó a un vecino a un almuerzo? ¿O cuándo fue el último almuerzo de confraternidad que tuvieron que no fuese una fecha especial? O sea, muchachos, la conectividad se está perdiendo incluso en nuestra iglesia. Yo no sé qué opina Manuel acerca de esto. A mí me llama la atención. Quiero hacer este paréntesis especial porque siento que es un problema que tenemos que atender desde nuestra iglesia también. Porque uno le pregunta y parece que nuestra hermandad no está teniendo confraternidad. Y no hablo solamente dentro de la iglesia, muchachos, sino en nuestro alrededor. Por eso decíamos, cada día estamos siendo personas más solas y no nos estamos dando cuenta de eso. Manuel, ¿qué opinas tú de esta experiencia? Sí, yo creo que lo he comentado aquí, ¿no? Ese aspecto del chamo de que nosotros nos manejamos por círculos como muy cerrados dentro de la iglesia. Y hace tiempo una experiencia que resonó en mi mente de esta manera fue que estaba conversando con un amigo, que también es amigo de Alejandro, que estudió en una universidad. Y sabes que lo interesante es que estudió con una vecina mía. Y entonces cuando comentamos así, él dice, voy a enviar una foto tuya para que recuerde. Y yo le digo, no, pero no le envíes porque somos vecinos, pero no somos amigos. Y cercanos, no, o sea, normal que le llegue la foto. Pero a mí eso me puso a razonar en el asunto. O sea, ¿cómo es posible que yo no sea amigo de alguien que vive cruza la calle y ahí están, y somos de la misma edad, pero no hay una relación de amistad? ¿Por qué? Porque pues nuestro círculo es muy cerrado, ¿eh? Y tú lo viste en esa actividad del 31. Nosotros sí compartimos, y casi nunca lo hacemos. Entonces compartimos con los hermanos de iglesia, pero es difícil compartir con los vecinos, nos cuesta. Y eso quizás es lo que hace, tú sabes que, bueno, gracias a Dios ha disminuido un poco, pero hay a veces un concepto de que nosotros somos una iglesia, que no somos una iglesia, declaran algunos hermanos, y las personas tienden a estar por eso, porque estas denominaciones que llevan el título de secta son como círculos cerrados, los que es muy difícil de entrar, y se les prohíbe la interacción con otras personas. A nosotros no se nos prohíbe, yo no sé si a Alejandro alguien le ha prohibido compartir con otras personas, pero nos estamos manejando mal en el formato de las relaciones, ¿okay? Y eso es fundamental, tener pues amistad, y lo experimentamos en esta fecha. Si ustedes en esta fecha no hubo un vecino que les pudo regalar una yaquita,
no hay alguien del entorno que lo pudo visitar. Entonces, estamos haciendo algo mal, porque estamos solos en un mundo donde hay muchísimas personas. Sí, quiero compartir algo respecto a eso. Listo. Bueno, me gusta apelar mucho a lo que son los principios, ¿no? Nosotros es algo que nosotros conocemos, por supuesto, que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Nosotros no podemos dar confianza a alguien si nosotros no sabemos lo que es la confianza. Nosotros no podemos dar amor a alguien si nosotros no sabemos lo que es el amor. Cuando hablamos del contexto de relaciones y vamos en el aspecto bíblico, Dios es un Dios de relaciones, ¿sí? Y comprendiendo el tema del modelo, ¿sí? Para yo poder y saber cómo relacionarme con mis hermanos y con las personas, digamos, de la calle o del mundo, por así decirlo, yo necesito ver cómo Jesús lo hizo. Necesito ver qué estrategia Jesús usó. El asunto es que yo quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo porque mi naturaleza me dice, no, él es peligroso, no le tengas confianza, no, te va a traicionar, no, esto, cuidado. Y por eso nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro círculo de confianza, para no abrirnos. Pero es interesante porque cuando nosotros vemos el punto de relaciones, cuando yo me vinculo con Dios, y claramente el espíritu de profecía lo dice muy hermoso, ¿no? Dice, acercarnos a Cristo es acercarnos entre nosotros mismos. Y de hecho lo ilustra como una rueda donde todos los rayos apuntan al centro. ¿Cómo yo me acerco el uno al otro? En la medida que yo me acerco a Cristo, me voy acercando el uno al otro. Pero si yo mientras más lejos estoy de Cristo, más lejos estoy de mi hermano o de las personas. Porque evidentemente voy a generar desconfianza, va a parecer que la persona no es muy agradable como para que esté dentro de mi círculo social y así para de contar. Pero cuando vemos Jesús se relacionaba con todas las personas, generaba vínculos. ¿Por qué? Porque Él era el modelo y de acuerdo a lo que presenta la Escritura, si Él fuese presentado a todos, Él atraería y todos hallarían en un contexto de relación saludable en Él. Entonces, comprendiendo esta es la causa, cuando entendemos cuál es la causa, vemos que la mayoría de los problemas emocionales, de los problemas mentales que abundan en la sociedad, más allá de ser un problema químico y neurológico, es un problema espiritual, ¿sí? De esa primera desconexión que hubo. ¿Por qué Satanás generó envidia, celos y orgullo? Porque se desconectó de la fuente. Porque Satanás quiso ser el primero, quiso ser el centro, quiso ser el mejor. Porque él se desconectó de la fuente. Entonces, cuando nos desconectamos de la fuente, llegan todo ese sinfín de problemas, nos miramos a nosotros mismos, consideramos nuestra situación, vemos que pobrecito yo, entro en depresión, ansiedad, pánico, estrés y pare de contar, porque me he desconectado de la fuente principal de relación, que es ese vínculo genuino con Dios, y evidentemente eso se da también en contexto de relaciones, porque eso se nutre en la medida que yo me relaciono con otras personas, pues que me edifican en este contexto. Y se nos está enseñando a suplirlo entonces de manera digital, ¿no? Yo no sé si a ti te sorprende esto, y es que yo he visto que la perspectiva del metaverso no es programar relaciones sentimentales, románticas desde un punto de vista digital. O sea, hasta la experiencia de salida no es vamos a comer un helado, sino vamos a la red y allí mismo salimos. O sea, se está perdiendo todo el sentido de relación personal, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se le conoce en psicología como materialización del vínculo. Materializamos algo que es, digamos, no voy a decir que es espiritual, sí, porque realmente esta conexión es espiritual y la materializamos, sí. Entonces yo suplo mis necesidades espirituales. Hablando espirituales me refiero a esas cosas que en lo terreno no puedo suplir, como lo es el amor, la justicia, la paz. Yo no puedo ir a la farmacia y comprar 3 pastillas de paz para tener paz. No puedo. 3 píldoras de tranquilidad para tener tranquilidad. No puedo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo materializamos. Bueno, el niño necesita quedarse quieto, está tranquilo, póngale un televisor. La persona necesita sentirse aceptado, que hable con la IA lo entiende y ella lo dice claramente. Yo voy a estar para ti, para lo que tú necesites. Consulta conmigo lo que quieras. Y vemos que ella lo dice. ¿Por qué? Satanás tiene un enfoque principal y es borrar, eliminar, distorsionar la identidad del ser humano. Y él sabe que cuando el ser humano pierde su identidad, pierde su esencia, pierde su ser. Dios nos hizo nosotros como seres humanos pensantes, seres humanos racionales, seres humanos de vínculo, de relación. Y Él sabe que cuando parte o corta y distorsiona nuestra identidad, nosotros quedamos a merced por completo. Y ese es el propósito de Él. Dios se propone restaurar su imagen en nosotros, que es su identidad en nuestra vida. Satanás está haciendo todo lo contrario. De allí que materialice el vínculo, de allí que nos conecte tanto al artificial y nos desconecte de la realidad y bueno, un sinfín de cosas que en la medida que vayamos estudiando lo vamos a ir viendo. Muchachos, qué interesante. De verdad que esto está bien interesante de cómo poder abordarlo, entenderlo. Y en esta primera sección nos hemos dado cuenta la importancia de entender que somos seres sociables,
Somos entes sociables, tenemos la capacidad de serlo, nuestra necesidad literalmente es desarrollarlo, y nos hemos dado cuenta que hay una necesidad especial de comenzar a organizar nuestra vida, organizar nuestra mente, organizar nuestras emociones, organizar nuestras relaciones, todo dirigidos por la influencia del Espíritu Santo, pero de crear una comunidad fuerte y sostenible que tenga el privilegio y la capacidad de desarrollarse mutuamente. Y a mí me llama la atención porque ustedes hablaban ahorita del metaverso, hablaban de la IE, me llama la atención porque en estos días estaba leyendo y esta situación de desapego emocional, según ellos, nos brinda una oportunidad especial de no tener un apego tan continuo o tan cercano donde puedas crear un sentido de desapego muy rápido. O sea, hay una desconexión supuestamente muy sencilla, muy básica, donde te permite crear nuevas conexiones. Pero realmente esto es algo completamente erróneo y en la práctica científica se ha demostrado que es algo completamente incorrecto. Parece ser que al no crear relaciones contundentes ni relaciones reales, y no estoy hablando obviamente simplemente en relaciones amorosas, emocionales, en cualquier tipo, crea muchos más trastornos porque trabaja más el sentido del vacío existencial, porque estás pero a la vez no, o sea, no hay una conexión real y eso es lo que hace que nosotros decaigamos realmente como personas y esto es un punto muy importante que tenemos que llegar a entender. ¿Por qué? Porque vamos al punto bíblico de este estudio. Romanos capítulo 12, verso 2, está el núcleo del estudio de esta semana y es donde queríamos llegar. Porque lo que venimos tratando hasta estos momentos, literalmente, es que la sociedad quiere imbuirnos en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su sentido experimental de vivir las cosas. Hay un libro importantísimo que se los recomendamos, Alejandro, y creo que Manuel también lo leyó, se llama Generación Idiota, de Agustín Laje, de verdad 100% recomendado. Es un libro demasiado bueno, que habla sobre este punto del adolescentrismo, o sea, y del ego que las nuevas generaciones están desarrollando y de cómo, al parecer, es más importante el sentido de tu apariencia física o de tu apariencia exterior que lo que puedan valorar como persona. Pero hay un punto interesante en esto, y es que, muchachos, Romanos 12.2 dice, no se conformen con lo que este mundo les ofrece. En pocas palabras, recuerdo que el tema en griego se me olvidó, discúlpenme, pero si no me equivoco, la palabra es no se amolden a un molde en que ustedes no caben. O sea, prácticamente tiene que ver como el concepto de que, o sea, tú no perteneces a lo que este mundo te ofrece. Y yo recuerdo una expresión y una frase que me gusta muchísimo de C.S. Lewis, donde él dice, si yo reviso mi corazón y me doy cuenta que no hay nada que este mundo ofrezca que pueda llenarlo, quiere decir que mi corazón fue creado para un mundo mejor. Y yo creo que todos están experimentando hoy en día eso, muchachos. Todos. Hasta la persona más multimillonaria de esta vida se ha dado cuenta con todo su corazón de que lo material no llena e incluso lo relacional como el mundo lo muestra tampoco llena. Por eso necesitamos experimentar el concepto de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Y yo creo que más de una de las personas que hoy estamos conectadas necesitamos urgentemente internalizar ese versículo bíblico. Muy importante, si alguno tiene falta de sabiduría, si alguien tiene que aprender a tomar decisiones hoy en día, que lo haga no desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva divina, porque es quien te va a dirigir. Porque al fin y al cabo, cuando tú renuevas tu mente, cuando tú cambias tu corazón, aprendes a disfrutar la voluntad de Dios, que es buena, justa y perfecta. Ahí es el sentido del todo. Y yo creo que es lo que la lección quiere llevarnos con todo el corazón. Y quiero mostrarles un momentico un texto que nos comparte nuestro apreciado Rainer. Él nos dice, la mala gestión emocional evidencia inmadurez y cauteriza la exposición de las obras espirituales fundamentales en el amor. ¿Por qué quise dejarlo para ahorita y quiero que ustedes lo comenten, muchachos? Porque apegándonos de forma especial, ojo con esto, apegándonos de forma especial al texto que estamos analizando, Rainer dice que ha habido, como hasta el momento hemos comentado, que hay una mala gestión, una muy mala gestión emocional. Y eso ha evidenciado en nuestra carencia de salud mental. Sufrimos de depresión, de estrés y ansiedad, etc. Alejandro, primeramente, ¿cómo este texto puede renovar nuestro sentido de pensamiento? ¿Y por qué es tan importante Romanos 12.2 para la vida del cristiano y para aquel o aquella persona que quiera desarrollar un nuevo enfoque de vida? ¿Qué te dice a ti con el corazón? Y voy a dejarle a Manuel que comente el verso número 3, que tiene una característica importantísima. Fíjense, este texto, prediqué sobre esto la semana pasada precisamente, y fue bastante interesante. Me llamó mucho la atención porque cuando estaba describiendo las partes del texto,
en primer lugar, presenta la necesidad de nosotros no conformarnos con este mundo. Tú hablabas de no encajar en el molde de este mundo. Estuve buscando otros diccionarios por allí, qué relación tenía en cuanto a la palabra en griego, y hace como una referencia como que no se vuelvan camaleones, ¿sí? No se adapten a los cambios que están sucediendo. De acuerdo al ambiente me adapta. Bueno, tengo que ser feliz, soy feliz. Tengo que ponerme, es momento de ponerme mi cara triste, pongo mi cara triste. No, eso no es el propósito de Dios. Dice, no hagan esto, sino transfórmense. Y hace la referencia del metamorfo, ¿no? De la metamorfosis. La cosa es cómo yo llegar a una transformación. Sí, porque entendemos que es una obra del Espíritu Santo. Pero también continúa diciendo que esta transformación va a llegar por medio de la renovación de mi mente. Ahora la pregunta es, ¿cómo renuevo mi mente? ¿Cómo hago para que mi mente sea renovada? Ajá, ya entendí que no debo amoldarme al mundo, ya entendí que debo ser transformado, ya entendí que tengo que ser renovado mi mente. Pero ¿cómo la voy a renovar? ¿Cómo hago esta limpieza, esta purificación, esta renovación de mi mente? La Biblia es clara cuando ella misma establece que ella es capaz, como espada de dos filos, de penetrar los pensamientos, las intenciones, las emociones, las motivaciones del corazón y operar esa limpieza, esa renovación. Jesús, cuando habló con los discípulos, les dijo, ya ustedes están limpios por la palabra. La palabra es la que ejerce ese poder de regeneración. De hecho, cuando lo vemos en el plano del santuario, vemos que estaba el lavacro, ¿sí? Antes de pasar a la experiencia cristiana, digamos, de una madurez cristiana en el proceso de santificación, hay una renovación, hay una limpieza. Y Pablo claramente establece en el libro de Efesios que nosotros somos renovados por medio de la purificación de agua por la palabra. Sí, entonces vemos que la palabra de Dios es la única que puede ejercer ese poder de renovación mental. Claramente en Salmos lo vemos como David dice, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra, con cómo mi corazón, o cómo voy a ser guardado de la tentación, cuando mi corazón guarde tus dichos. Entonces vemos cómo el poder de la palabra puede ejercer en contacto con mi mente. Cuando yo entro en contacto con la palabra, la medito, la leo, tengo conocimiento de sus promesas, reclamo por fe las promesas del Señor, que aunque mi corazón esté impuro, yo puedo tomarme de las promesas de Dios diciendo que el Señor va a hacer puro mi corazón. Cuando yo veo que mi mente está toda trastornada, pero el Señor puede darme esa paz que sobrepasa todo entendimiento, reclamo la promesa de Dios, la comienzo a experimentar en mi vida, comienzo a disfrutar de esa renovación de mi mente y comienzo a ser transformado, evidentemente. Y cuando comienzo a ser transformado, ya yo me doy cuenta que no debo estar sujetándome al molde del mundo, porque Dios me creó para un molde perfecto, con una identidad perfecta, basada en Él. Y no debo entonces estar bebiendo de otra fuente ni de estar intentando ser como camaleón, identificándome con el artista tal, identificándome con el cantante tal, identificándome con el personaje de televisión, con el superhéroe. No, porque Dios me creó con un molde perfecto, no para esta tierra, no para estar amoldado a las costumbres y a las tradiciones de este mundo, sino para una esfera superior, en la cual nosotros podemos disfrutar hoy cuando entramos en contacto con la palabra. Y Cristo mismo, siendo la palabra, va a ejercer ese poder de renovación y transformación que nosotros hoy necesitamos para que entonces podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Muchas veces estamos nosotros en conflicto y yo creo que es un conflicto mental que todos los jóvenes adventistas tienen, ¿no? De cómo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Cuáles son tus planes? Y entramos en las crisis existenciales de no saber qué hacer. Pues aquí está el resultado. ¿Quieres comprobar qué es lo que Dios quiere para ti? Comienza con renovar tu mente. ¿Cómo renuevas tu mente? Entra en contacto con la palabra. Allí Dios te establece cuál es la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. Y claramente 1 Tesalonicenses 3:4, 4:3, no recuerdo muy bien el versículo, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que crezcamos continuamente en la obra de la regeneración y de la restauración de la identidad de Dios en mi vida. Y bueno, ese es un comprimido de ese versículo. Sabes que está poderosa esta expresión y quiero conectar con lo que Manuel nos va a explicar. Pero el hecho de que la mayor crisis de identidad que estamos viviendo, tron recurrente, literalmente. Creo que no, nos fuimos, pero ya estamos de vuelta. Ajá. Hay una crisis de identidad terrible que estamos experimentando simple y llanamente porque estamos en ese proceso de desconexión personal y espiritual para entonces enfocarnos única y exclusivamente en buscar modelos del cual seguir. Pero lamentablemente no estamos utilizando las herramientas necesarias ni la mentalidad suficientemente fuerte para conectar con lo real. Me llama la atención porque en varios colegios donde he tenido la oportunidad de estar, he observado que la crisis es tan grande en el hecho de sentir frustración por no poder alcanzar el estatus de mi ídolo.
Muchachos, eso que llamo poderosamente la atención. O sea, hay un estado de frustración, de ansiedad, porque yo quiero ser y yo quiero hacer lo que a diario consumo, pero no me voy a la tarea de crear los sentidos o los procesos reales para poder conectar con ellos. Yo entre en un desespero. Y creo que esto tiene que ver mucho con el verso número 3 de Romanos capítulo 12, acerca de nuestro pensamiento o nuestro autopensamiento. ¿Cómo lo llevas tú allí, Emma? Sí, vamos a leerlo y entonces comentamos. Dice el verso número 3, ¿no? Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y saben, muchachos, que entendiendo pues este texto, ¿no? Y todo lo que hemos pues comentado, yo veo por qué el Señor le dio tanta importancia y el sabio dijo hace mucho tiempo, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a mí me gusta aplicar ese texto, y la lección lo traía porque a nosotros se nos enseñó, quizás en la escuelita, y lo hemos escuchado en seminarios o los enamorados diciendo que este texto habla de las relaciones románticas, ¿no? Mira, Alejandro, no le des tu corazón a cualquiera, no le hayas dado el corazón a cualquiera, escogiste bien. Entonces, todo le dan ese sentido, pero sabemos que el sentido bíblico pues habla de la mente, ¿no? Y cómo de que lo que nosotros más debemos guardar pues es nuestra mente, porque de allí salen todas las cosas que nosotros vivimos, las pasiones, también las ideas, las visiones, los conceptos, y el Señor pues dice, resguarden su mente. Y sabe que también desde el punto de vista evangelístico, nosotros a veces no le damos atención a esto. Muchas personas creen que nosotros somos renovados solo desde el aspecto conductual, ¿no? Y ven a las personas como alguien que, bueno, acepta a Jesús y antes robaba y ya no roba, antes hacía esto y ya no lo hace, era chismoso, ya no hace chismoso. Pero resulta que el proceso de transformación que el Señor pues realiza en nosotros es profundo y lo hace por medio de la gracia. Y lo hace por medio de la renovación de la mente. Es en su amor y en su gracia que nuestra mente es renovada. Y el texto dice, por la gracia que nos es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y vemos, ¿no?, que el Señor nos ha dado gracia a cada uno de nosotros, y el Señor trabaja por medio de, ¿qué dijo Alejandro?, de la palabra, para que nuestra fe crezca. Todos, al Señor nos ha dado un aporte de fe, pero la fe crece al estar cerca de la palabra del Señor. Quien no experimenta con el Señor, pues tu fe no puede crecer, no puede desarrollarse. Sí, y es interesante. Algo importante. Ah, no, dale. Bueno, sí, es que está muy buena la lección. Quería comentar algo respecto al texto, ¿no? Emma hablaba sobre la gracia y, bueno, lo que presenta el versículo, la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que por medio de la fe podamos desarrollarnos en la restauración de la imagen de Dios en nuestra vida, que evidentemente es una obra de gracia. Pero Pablo presenta... Correcto, Imago Dei, exactamente. Pablo presenta algo aquí bastante interesante, y es el hecho de no tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿sí? Y esto viene un tema de autoconocimiento, ¿sí? Cuando nosotros realmente tenemos un autoconocimiento genuino bajo el principio bíblico, nosotros vemos que el ser humano no discierne bien, el ser humano percibe mal, el ser humano es malo, su corazón es engañoso más que todas las cosas. Y al yo darme cuenta de eso, no me voy a hacer superior a mis hermanos, no me voy a creer que yo soy superior a ellos, porque vemos que todos estamos en la misma condición, necesitados de la extrema y abundante gracia del Señor. Y por eso Pablo dice, hermano, bájate de esa nube, por así decirlo, y colócate en la posición que tú eres, una criatura que necesita dependencia y relación con el Creador. Cuando tú comprendes eso, entonces yo voy a poder relacionarme con mi hermano, porque sé que aunque yo pueda tener, ponte un ejemplo, títulos, academia y demás, el que es menor que yo y que no tiene nada de eso está en la misma condición delante de los ojos de Dios, al igual que yo. Y por eso Pablo dice, no tengan un concepto superior a ustedes mismos, sino que piense de sí con moderación. Y esto se llama temperancia mental, ¿sí? Con moderación. No pienses más allá de lo que tú eres, y tampoco menos, porque menos es baja autoestima, más es una autoestima muy alta que evidentemente no es saludable, y ahí llegan los periodos del narcisismo y todas las demás cuestiones que pues ya ahí se abren otra cosa. Pero Pablo nos coloca en una posición donde nos hace hincapié y nos dice, miren, nuestra condición como seres humanos nos hace depender de un creador, nos hace depender del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? Que Satanás tuvo un alto concepto de sí mismo. Satanás se creyó superior a los ángeles, Satanás se creyó superior incluso al mismo Dios, que dijo, no, yo no puedo estar acá, yo necesito que me sea alabado, yo necesito adoración, yo necesito aprobación.
¿Y cuál es el gran problema que hay, incluso dentro de la sociedad en torno a estos problemas o estos trastornos emocionales? Que el yo está de por medio. Cuando mis necesidades no son satisfechas, yo quiero que el otro me obedezca. Y viene el tema del autocontrol, ¿sí? Yo quiero que las personas me rindan pleitesía. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema de autoestima y necesito recibir aprobación constante para poderme sentirme bien. Yo necesito que las personas estén dependientes de mí. ¿Por qué? Porque me creo un autocontrolador que necesito estar al control de todo. Y todo eso viene por la mentira inicial que Satanás le propuso a Eva: seréis como Dios. Tú eres la fuente y todos tienen que depender de ti. Tú eres la fuente y todos tienen que adorarte. Tú eres la fuente y todos tienen que aprobarte. Y cuando nosotros estamos en el centro, pues llegan este sinfín de problemas emocionales, porque sabemos que los demás, también faltos de esa fuente, no van a poder satisfacerme. Entonces, por eso Pablo nos invita, en primer lugar, a no conformarnos, porque el modelo del mundo es ese: valórate, quiérete, ámate, tú primero, enfócate en ti, crece y lo demás no importa. Ese es el concepto del mundo. Pero Pablo nos dice: no, usted bájese de esa nube y colóquese en la posición que le corresponde, no pensando mayor de sí mismo ni menos de sí mismo tampoco, sino en la medida de fe que el Señor le ha otorgado como hijo de Dios, que depende, o como criatura que depende del Creador, en conexión, en relación. Ves el modelo, te identificas, te vinculas con él, tu imagen es restaurada y puedes ser un ejemplo y un modelo de transformación y renovación para las personas que se relacionen contigo. Sabes que este tema que estás tocando me llama la atención un momento, porque tiene que ver mucho con el concepto que lo hablamos hace un ratito, del adolescentrismo que presenta Agustín Laje en su libro. O sea, lamentablemente no estoy demasiado grande, voy a tomarlo así, el adolescente, esta es la postura que se tiene. No estoy demasiado grande para tomar decisiones y eso me frustra, pero tampoco no estoy demasiado pequeño como para que no te hagas cargo de mí. O sea, demando, pero no expreso ni cumplo con el sentido de la realidad de mi época. Estoy en el punto de que para mí la gente con mayor edad no es gente con experiencia, sino gente desactualizada, y los que son menores que yo no creo que tengan la suficiente madurez como para estar a mi altura, sino que busco personas que tengan mi misma capacidad, pero lamentablemente piensan como yo, y es un pensamiento degradado y mediocre. O sea, estamos en un mundo envuelto de una locura mental que necesitamos literalmente un proceso, muchachos, de restauración, y el proceso del pensamiento, del autopensamiento, nos va a llevar a crear una barrera de protección, pero también un puente de conexión, y yo creo que es muy importante. Hay algo que hablábamos esta semana, muchachos, ya vamos a ir cerrando, el tiempo se nos está yendo. Hablábamos sobre el proceso o lo necesario que es la neuroplasticidad en nuestro desarrollo diario, y estamos en una generación que poco neuroplasticidad está desarrollando. Y si usted se pregunta de pronto qué es la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y aprender a lo largo de la vida. Y es lo que no está sucediendo. Y literalmente la neuroplasticidad, muchachos, se desarrolla a través de actividades que desafíen el cerebro a nuevas conexiones neuronales. Y eso es lo que no estamos teniendo. Sí, nosotros necesitamos. Y me llama la atención lo siguiente. Espérate, Emma, antes que hagas tu comentario. Hablaban acerca de la importancia de la palabra, muchachos. Y la psicología moderna manifiesta y dice que nosotros necesitamos programación neurolingüística diaria para poder desarrollar nuestra vida. ¿Qué es la programación neurolingüística? Simple y llanamente son palabras, son frases que te mentalizas para crecer y desarrollar. Yo digo, ¿qué mejor programación neurolingüística que las promesas bíblicas, muchachos? ¿Hay algo más poderoso o que empodere o que te entrone que la palabra de Dios dicha desde el principio de la existencia? Emma, ibas a comentar algo. Sí, en ese mismo sentido de lo que dices y lo que ha mencionado Alejandro, sabes que por eso la importancia de la palabra en el autoconocimiento, y por eso necesitamos la renovación de nuestra mente, ¿no? Para cambiar también conceptos, porque sabes que en ese autoconocimiento a mí me llama la atención que hoy en día, y lo he escuchado desde muchachos, ¿no? Tengo mi prima contando de algunos familiares que, bueno, ella está viendo en Europa, ¿no? Y ha compartido con personas, y comenta cómo los muchachos, pues, que algunos que ella ha conocido dicen, no, es que yo tengo que conocerme, ¿ves? Pero en el autoconocimiento, Alejandro, para ellos es sal y bebe lo que te ofrezca, sal y fuma lo que te ofrezca, vive con quien quieras, sal con el que sea, experimenta lo que el mundo te ofrezca para experimentar. ¿Ves? Si alguien te ofrece pastillas, le da. Si te ofrece una relación amorosa a un hombre, le da. Si es mujer, todo. Entonces, esa es la forma que ellos perciben para autodescubrirse y saber entonces cómo han de vivir. Y ese concepto, pues, lo que va a traer es más problemas, más heridas, y un desorden gigantesco. Entonces, el autoconocimiento que estamos mencionando, bíblico, ¿no? Donde conectamos con la palabra del Señor, donde son sus principios los que rigen nuestra vida, donde entendemos que somos hechos a imagen de Dios y que el Señor, a pesar de que el pecado está dañando la imagen de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo la está restaurando, pues nos hace
vivir de una manera totalmente diferente al concepto que el mundo nos está dando. Sí, y es interesante porque cuando nosotros hablamos de conocimiento, evidentemente hablamos de información. El asunto es que cuando yo voy en el proceso de autoconocimiento, ¿de dónde estoy tomando la información para conocerme? ¿Cuál es la fuente? Exacto, ¿cuál es la fuente? Y es donde vamos al origen, ¿no? Para yo saber quién soy yo, para saber cómo estoy organizado, cuáles son las leyes de mi ser, yo debo ir a una fuente de información para autoconocerme. Yo me conecto con la fuente, recibo de la fuente de información y comienzo a conocerme. De allí que Elena de White mencione, ¿no?, que la enfermedad nunca viene sin causa y que nosotros al descubrir la causa o al descubrir la raíz del problema vamos a hallar la solución. El asunto es que nosotros siempre atacamos los efectos, pero nunca vamos a la causa. Y lo mismo va en el plano de la salud mental. Porque hay tantos problemas, porque las situaciones, ¿no?, que ocurren es porque estamos atacando la causa en vez de ir al origen. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo está organizado? El conocer las leyes que rigen nuestro ser, las leyes del pensamiento, las leyes mentales, ¿sí? Cómo es el proceso de cognitivo de la información, cómo el Señor me ha formado. Y al yo conectarme con eso, al ir a la fuente, yo comienzo a ver, bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo soy un ser pensante, soy un ser relacional, soy un ser de vínculo, ¿sí? Y como yo veo todas esas cosas, soy un ser que tengo voluntad, es decir, que yo puedo decidir por mí mismo, soy un ser individual, que tengo la capacidad de pensar y hacer, sin necesidad de estar, de que otro decida o piense por mí. Entonces yo veo todas esas facultades, digámoslo así, esas facultades que tiene el ser humano, comienzo a conocerme y digo, pero yo veo el modelo y veo un Dios que es un Dios pensante, un Dios relacional, un Dios que es amor, un Dios que simpatiza, un Dios que es social. Y yo digo, entonces, ¿cuál es el resultado? Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque veo el modelo, tomo del modelo la información, me autoconozco y me identifico. Y evidentemente, al identificarme con el modelo, hay sentido de identidad, sé de dónde vengo y evidentemente sé el propósito por el cual fui creado. Hay una experiencia interesante, muchachos, para culminar. Creo que el Señor nos ha dado una oportunidad muy linda de poder esbozar el problema, aunque lo hicimos muy resumidamente, porque durante todo este trimestre vamos a gozarnos en el Señor por ampliar este sentido. Pero lo lindo es que también se brindan soluciones. Creo que es muy importante. Y hay una solución especial que mostraba la lección de escuela sabática y que muestra la Biblia, y que nosotros necesitamos aprender a aceptarla, a vivirla y experimentarla con el corazón. San Juan capítulo 16 expresa y dice que cuando venga el Consolador, nos manifestará y y la palabra que quería utilizar es nos influenciará y nos dará la oportunidad de caminar en el camino correcto para llegar a alcanzar la norma elevada que es el pensamiento y la mente de Cristo. Y me gusta mucho porque siempre en todo el contexto bíblico, muchachos, se ha tenido al Espíritu Santo como el ente regenerador de mentes, al punto de que en Salmos capítulo 51, versículos del 7 al 12, David lo expresa y lo experimenta desde el sentido del perdón por su pecado. Y desde el 20, muchachos, a finalizar los comentarios, cuando David entiende y dice que el único que va a desarrollar en él la capacidad para ser regenerado es el Espíritu Santo, porque él dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y expresa y dice, y renueva un espíritu recto en mí. Además de ello, en el verso 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Parece que los problemas mentales vienen cuando mi inteligencia espiritual se desconecta de mi inteligencia emocional. Y a lo último el texto termina diciendo, vuélveme al gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente a mí. La influencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, de la vida del humano y en el proceso de regeneración es muy importante. En los comentarios finales, ¿qué opinas tú de esto, Emanuel? Y preparado, porfa, Ale, para que nos des este comentario. ¿Qué te dice el Salmo 51 con relación a estas soluciones que queremos para los problemas que ya se han mencionado? Yo creo que lo que esto nos dice hace una invitación a los amigos que nos están sintonizando para que puedan allí en la caja de comentarios comentar, valga la redundancia, ¿no? Renueva mi mente, Señor. Y que nosotros pues podamos hacer esta misma oración. También pueden colocar, nueva tu imagen en mí, Espíritu Santo. Mira, la oración de nosotros debe ser esta, entonces, Aarón, que el Señor pues pueda seguir renovando nuestra mente, para que nuestra mente pues sea cada vez más parecida, ¿no?, a la mente de nuestro Señor. Y de forma profunda, que no solo sea una oración, ¿ves?
porque necesitamos pues poderosamente la influencia del Espíritu Santo, pero nosotros pues podamos accionar y entonces aplicar las medidas necesarias para nosotros profundizar en el estudio de la palabra del Señor y permitir que ésta transforme nuestra vida, que sean los principios bíblicos los que nos den la cosmovisión, que nuestra cosmovisión de todo lo que sucede tenga una perspectiva bíblica, para que así, aunque el mundo me hable de autoconocimiento desde una perspectiva errada, yo sé que no, yo me conozco porque soy un hijo de Dios creado a su imagen. Que aunque el mundo me diga que mis relaciones pueden ser fugaces porque yo solo comparto y satisfago mis necesidades, yo las vea desde la perspectiva bíblica, donde yo pues estoy entregado en un amor como el que entregó el Señor, y así de esta manera pues sigo creciendo. Que aunque el mundo me diga que yo debo velar por mi persona de forma especial y debo cuidarme de que las personas no me ataquen, yo pueda compartir desde el punto de vista bíblico que soy un servidor de la sociedad, de la humanidad, y que al compartir y servir a las demás personas, pues el gozo del Señor me va a llenar. Así que pues esta es una invitación profunda, ¿no? A que las personas pues puedan estudiar esta lección con nosotros. Si usted no sabe cómo estudiarla, entre a la Play Store y descargue Escuela Sabática, y allí está la lección donde dice inverso, y vamos a estudiar esta temática durante este trimestre. Se fue, ahí llegó. Bueno, mire, ¿qué poder decir? Poder resumirlo. La obra o la restauración de la imagen y de la mente, mejor dicho, la renovación de la mente únicamente es una obra del Espíritu Santo y que abarca el ser entero, físico, mental, social, emocional, espiritual, de todas las áreas. Creo que una de las cosas con lo que podemos lo que puedo cerrar, es comprender nuestra necesidad. ¿Sí? Cuando nosotros no estamos conscientes de nuestra necesidad, no vamos a pedir ayuda, ¿sí? Pero cuando estamos conscientes de nuestra necesidad, que incluso reconocer nuestra necesidad es una obra del Espíritu Santo también, que nos ayuda a entender, ¿no? El poder aceptar que necesitamos desesperadamente la obra de gracia de Dios en nuestra vida. El reconocer que nosotros no somos esos que siempre nos han hecho creer, ¿no? Que somos superiores, que somos una entidad superior y que podemos tener el control del mundo. Al nosotros poder situarnos en el canal que nos corresponde, y creo que el sábado es una invitación a eso, a reconocernos a nosotros como criaturas y a Dios como el creador, a reconocer que dependemos de Él, que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que solamente conectados a la vid es que podemos satisfacer plenamente todas nuestras necesidades. De allí que Pablo mencione que en Cristo, o que nosotros somos completos en Cristo. En este mundo vivimos vacíos, incompletos, insatisfechos, pero solamente el poder de Cristo y su gracia es que puede, por la obra del Espíritu Santo, comenzar a llenar todos esos vacíos existenciales, comenzar a ocupar y a ordenar toda nuestra mente, nuestros pensamientos, para poder ser renovado y comprender que la voluntad de Dios, como bien lo hemos expresado, es buena, agradable y perfecta, y que Dios me creó no para que viviera sufriendo sin necesidad, ¿sí? Sino para que pudiese gozarme en esta tierra aún contaminada y marchita por el pecado, poder estar disfrutando de los propósitos de Dios para mi vida. Y finalizo ahora sí con una de las frases que me encantan del camino a Cristo, que debe ser, que considero, como lo decía Manuel, debe ser o parte de lo que nuestra oración. Toma mi corazón, Señor, porque yo no puedo dártelo. Hazlo puro por mí, porque yo no puedo mantenerlo puro. Transforma mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélalo, transfórmalo y elévalo a esa atmósfera de gracia y amor, o de luz y amor, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mí. Esa debe ser nuestra oración. Señor, mira, aquí he estado con mi corazón herido, roto, destrozado, pero aquí está, te lo entrego. Haz todo lo que tengas que hacer. Llénalo, transfórmalo, modélalo, sánalo, cúralo, véndalo. Pero aquí estoy, rindiendo mi voluntad a ti. Y de esta manera, pues al contemplar la cruz, seremos transformados, como lo dice Pablo, de gloria en gloria, hasta la misma imagen de Cristo Jesús reproduciéndose en nuestra vida. Amén, amén. Muchas bendición. Muchas gracias por comentar. Gracias por dejarse utilizar por el Señor para restaurarme desquebrantadas. Creo que la primera fue la mía. Bendecimos al Señor por todos los comentarios que nos llegaron también a través de la caja de comentarios. Gracias por mencionar y experimentar el sentido de la renovación por medio del estudio de su palabra. Y siempre recuerda el hecho importante de que, aunque el viejo hombre todos los días, aunque el hombre, perdón, exterior se vaya desgastando todos los días, el hombre interior, dice el apóstol Pablo, se va regenerando día por día. Bendito sea el Señor por eso. Bueno, despide en oración, por favor, si eres tan amable, y cerramos este primer episodio de esta tercera temporada de Inversos 360. Oramos, querido Padre Celestial. Esta oración tiene como propósito
entregar nuestro corazón a ti para que tú puedas realizar la obra poderosa de la renovación y transformación en nuestra vida, Señor. No podemos mantenernos puros por nuestros propios medios, por eso entregamos nuestro corazón a ti para que purifiques nuestras vidas y renueves nuestra mente. Que cada uno de nosotros, Señor, durante este trimestre, por medio de la experimentación con tu palabra, podamos abrir las puertas para que tu Santo Espíritu entonces siga haciendo esa obra maravillosa en nosotros y tu imagen pueda seguir siendo renovada día a día en nuestra vida. Bendice a cada uno de nuestros amigos de forma especial con el don de tu Espíritu que nos está acompañando por medio de estas plataformas digitales. Bendice a mis compañeros que son parte de este equipo especial y acompáñanos en nuestras labores en este día sábado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, familia. Esto fue Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Dios te bendiga. Nos vemos entre semana con buen contenido en redes sociales. No olvides seguirnos, por favor. El Señor te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao. Chao, chao. Dios les bendiga. Nos vemos.